Todo comenzó con una sala de archivos que nunca debería haber existido. Era mi turno de noche, un favor que le hice al jefe, y él me lo agradeció enviándome al lugar más detestado del edificio, el archivo antiguo. Solo con mirar ese pasillo, estrecho y mal iluminado, uno podía sentir que no debía estar allí. Las luces parpadeaban, el olor a moho te revolvía el estómago, y el silencio tenía un peso, como si algo invisible te estuviera observando. Cuando abrí la puerta de la sala, un escalofrío recorrió mi espalda. El aire dentro era diferente, más frío, y parecía vibrar, como un zumbido bajo. Las paredes, cubiertas de manchas de humedad, tenían formas extrañas, casi humanas. Era como si algo hubiera intentado salir de ellas y se hubiera quedado atrapado. En el rincón más oscuro, casi devorado por las sombras, había un armario. Un armario viejo, metálico y completamente oxidado, que no tenía ningún sentido estar allí. Había revisado los planos del edificio antes de empezar, y ese mueble no estaba en ninguno de ellos. No solo parecía fuera de lugar. Era inquietante. Cuanto más lo miraba, más extraño se volvía. El óxido parecía formar patrones, casi como rostros deformados, y el olor que emanaba era diferente al resto de la sala, más fuerte, más pesado. Un olor que solo podrías comparar con carne descomponiéndose. Aún así, me acerqué. Porque, en el fondo, algo en mí quería saber. Tiré del cajón superior. El sonido que hizo me dejó helado, un chirrido metálico, largo, que resonó en el espacio. Dentro solo había una carpeta. Estaba marcada con un número que hizo que mi estómago se encogiera, 0. Nada más. La abrí con cuidado, y lo que cayó al suelo fue suficiente para hacerme retroceder. Fotos. Viejas, en blanco y negro, pero tan nítidas que parecía que te devolvían la mirada. Eran personas, hombres, mujeres, incluso niños, congelados en expresiones de agonía que te dejaban sin aliento. Sus ojos eran blancos, vacíos, como si fueran cadáveres. Muchos de ellos tenían heridas en el cuerpo, cortes profundos que formaban símbolos extraños que no quería comprender. Mi mano temblaba mientras recogía una de las fotos. Fue entonces cuando todo cambió. Un viento helado atravesó la sala, tan fuerte que apagó la débil luz de la lámpara. No tenía sentido. Ese lugar no tenía ventanas ni ventilación, pero el viento era real y parecía envolverme. El olor a moho fue reemplazado por algo peor, carne podrida mezclada con hierro. Entonces lo escuché. Susurros. Bajos, ásperos, pero resonando por toda la sala. No podía entenderlos del todo, pero una frase se destacó, clara y cortante. Has visto demasiado. Mi corazón comenzó a latir con fuerza, y solté las fotos al suelo. Me giré hacia la puerta, pero ya no estaba allí. Donde antes había una salida, ahora solo había una pared lisa, fría, cubierta por esas mismas manchas que parecían mirarme. Miré el armario. Era diferente. Ya no era un mueble. Los cajones, abiertos, parecían bocas. Bocas enormes, negras, con filas de algo que recordaba a dientes, pero eran mucho peores. De ellas emanaba ese olor a putrefacción, como si el propio armario estuviera vivo. Intenté correr, pero mis piernas estaban pesadas, como si el aire a mi alrededor se hubiera vuelto denso. Y entonces lo sentí. Algo. Manos invisibles, ásperas y heladas, agarraron mis brazos, mis piernas, mi cuello. No tiraban con fuerza humana. Era algo imposible, como si el propio espacio a mi alrededor se estuviera deformando. Mientras era arrastrado, vi mi reflejo en el metal oxidado del armario. Pero no era yo. El rostro era mío, pero los ojos estaban blancos como los de las fotos. Y había una sonrisa. Una sonrisa que no era mía. Quise gritar, pero el sonido murió antes de salir de mi garganta.
El armario me devoró y todo se apagó. A la mañana siguiente, cuando el jefe llegó, la sala estaba vacía. No había señales de mí. Llamaron a los guardias de seguridad, revisaron los registros, pero nada explicaba lo que había pasado. Excepto una cosa. Sobre la mesa de entrada, había algo que nadie podía explicar, la carpeta 0. Esta vez, tenía una nueva foto dentro. ¿Era la mía? Y, en mis ojos blancos, la sonrisa seguía ahí. La primera regla era nunca mirar el espejo. Siempre había rumores sobre el anexo 4, un almacén en el sótano del edificio. Era un lugar olvidado, donde el aire parecía más frío y el silencio pesaba como una amenaza. No era solo una superstición barata, incluso los más escépticos evitaban acercarse. Decían que traía mala suerte, que cosas extrañas pasaban ahí. Pero yo era nuevo, tratando de impresionar. Así que, cuando me asignaron catalogar los objetos abandonados, pensé que sería la oportunidad perfecta. La llave del anexo era distinta, más grande y pesada que las otras. Cuando la introduje en la cerradura, algo en la puerta tembló, como si se preparara para recibirme. Con un chirrido largo y lastimero, la puerta se abrió, y un olor fuerte me golpeó, una mezcla de moho, óxido y algo dulce, casi floral, pero podrido. El ambiente era peor de lo que imaginaba, cajas apiladas sin orden, muebles rotos cubiertos de polvo y telarañas, y una oscuridad que parecía devorar la luz de la lámpara débil en el techo. El aire tenía un peso extraño, como si estuviera hecho de algo más denso que oxígeno. Pero lo que realmente me atrapó fue el espejo. Estaba en el centro de la sala, apoyado contra una silla antigua. Era enorme, con un marco dorado desgastado por marcas que parecían haber sido talladas con cuchillas afiladas. Había símbolos por todo el borde, intrincados y casi hipnóticos, pero imposibles de descifrar. No eran letras, pero tenían su propia lógica, algo primitivo. El cristal, aunque viejo, relucía de forma antinatural, reflejando una luz que no sabía de dónde venía. Intenté concentrarme en las cajas, pero el espejo parecía atraer mi mirada, una fuerza invisible que me hacía girar la cabeza involuntariamente. Cuando finalmente cedí y miré, me di cuenta de que algo estaba mal. Muy mal. Lo que reflejaba no era la sala desordenada donde yo estaba. En su lugar, vi un pasillo estrecho, con paredes de piedra rugosa iluminadas por velas parpadeantes. Las llamas parecían vivas, como si se rieran, bailando al ritmo de algo que yo no podía oír. El suelo estaba cubierto de un líquido oscuro que goteaba de las paredes, pero el reflejo no mostraba de dónde venía. Y entonces, me vi. Pero no era realmente yo. El reflejo parecía desgastado. Mi piel estaba grisácea, como si no hubiera visto el sol en días. Los ojos, hundidos y desprovistos de brillo, parecían mirar directamente a mi alma. Mi rostro estaba sucio, como si hubiera sido arrastrado por el barro. Pestañeé, pero él no lo hizo. Retrocedí un paso, y él no me acompañó. Se quedó allí, inmóvil, observándome. Mi corazón empezó a latir demasiado rápido, un pulso fuerte en los oídos, y antes de que pudiera apartar la mirada, sonrió. No era una sonrisa humana. Era demasiado ancha, imposible, como si las comisuras de la boca estuvieran a punto de rasgarse. Aparecieron dientes finos y puntiagudos, blancos y relucientes, pero horriblemente fuera de lugar en mi rostro. «Cambia de lugar conmigo», susurró la voz, baja y ronca, saliendo del espejo. Me quedé petrificado. No mereces estar ahí. De repente, el aire a mi alrededor se volvió más frío, y el peso sobre mi pecho aumentó. Di un paso hacia atrás, tropezando con una pila de cajas. El reflejo dio un paso hacia adelante, pero solo dentro del espejo. El marco parecía latir, como un corazón bombeando,
los símbolos brillando con una luz dorada. Me di la vuelta y corrí. Pero el anexo 4 ya no era el mismo. Los pasillos estaban diferentes, alargados y torcidos, doblándose en ángulos imposibles. El suelo parecía húmedo, cada paso resonando como si pisara algo vivo. Miré hacia atrás una vez, solo una, y vi sombras arrastrándose por el suelo, siguiéndome como depredadores. Finalmente, encontré la puerta. Estaba abierta, algo que estaba seguro de no haber dejado así. La atravesé corriendo y la cerré de golpe con todas mis fuerzas, el impacto resonando en el pasillo vacío del edificio. Mis manos temblaban. Cuando lo conté a mis compañeros, solo movieron la cabeza, como si ya supieran lo que había visto. Tuviste suerte, murmuró uno de ellos, sin mirarme a los ojos. Pero no tuve suerte. Porque desde ese día, los espejos me observan. No importa dónde esté, mi reflejo a veces se mueve antes que yo. Y cuando estoy solo, a veces, lo veo sonriendo otra vez. Esa sonrisa imposible, que no me pertenece. Aún no sé si logré salir del anexo 4. Tal vez escapé. O tal vez, solo soy el reflejo de alguien que se quedó atrapado allí. El anexo estaba decadente, en ruinas, abandonado desde hacía décadas. Pero allí estábamos, con la tarea clara, encontrar documentos antiguos de una reforma perdida en el tiempo. Cada pasillo que recorría parecía más asfixiante que el anterior, con las paredes inclinándose, como si estuvieran a punto de derrumbarse. El olor a moho mezclado con madera podrida invadía mis narices, y sabía que ese lugar guardaba algo más que el simple abandono de un edificio antiguo. La sensación era que algo macabro aún respiraba en las paredes. La sala donde se encontraba el archivo era un misterio, y eso solo aumentaba la sensación de que algo no estaba bien. Cada paso que daba resonaba por el pasillo oscuro, el polvo bailaba en la débil luz que escapaba de las lámparas quemadas. Me sentía como un intruso, como si estuviera entrando en un territorio que nunca debía haber tocado. La puerta sin número estaba frente a mí, simple, pero imponente, con un aire de extrañeza que me atraía hacia ella. No había ninguna pista de quién había utilizado esa sala por última vez. Ningún indicio de presencia, ninguna pista sobre lo que sucedía allí. Solo el vacío. Y ese candado oxidado. Sabía que debía ignorarlo, que lo mejor sería dejar ese lugar en paz, pero algo en ese anexo, en ese pasillo polvoriento, me llamaba. Tal vez fuera el miedo o la curiosidad, pero ya era demasiado tarde. El candado no tenía más opción que ceder. Forcé la cerradura con más esfuerzo del que me gustaría admitir. El sonido del metal chirriando fue más como un lamento, como si el propio candado supiera que no debía entrar. Pero cedió, finalmente, y la puerta se abrió con un crujido que parecía salir del alma del edificio. Dentro, la sala era pequeña, sofocante, sin ventanas. Las paredes estaban cubiertas por un moho negro y denso, como si la humedad hubiera invadido cada rincón de la construcción. Pero en el centro, una mesa. Sencilla, vieja, pero sin duda el punto focal del lugar. Y sobre ella, un libro abierto. Las páginas estaban limpias, demasiado blancas para ser verdad. La caligrafía era fina, elegante, y parecía moverse a medida que mis ojos recorrían las líneas, como si las palabras estuvieran vivas, adaptándose a algo. Algo en mí quería dar la vuelta y dejar ese libro donde estaba, pero mis dedos ya estaban tocando las páginas, como si un poder invisible me controlara. Lo que leí fue imposible de describir. Cada frase parecía más íntima, más aterradora que la anterior. Mis fallos, mis errores, mis miedos más profundos, cosas que nunca compartí con nadie, estaban allí, escritas de forma precisa, como si estuviera ante una confesión que no hice. Pero, al mismo tiempo, había algo raro. La escritura cambiaba conforme avanzaba,
como si supiera lo que sentía, como si fuera más que una simple descripción, fuera una sentencia. Cada palabra que leía parecía entenderme, manipularme. Y entonces, cuando intenté cerrar el libro, un sonido distante de pasos resonó por el pasillo. Pasos pesados, lentos. Mi corazón saltó en mi pecho, y me giré rápidamente hacia la puerta. No había nadie. Pero sabía que algo no estaba bien. Algo estaba allí, observándome, esperándome. El silencio regresó, pero era denso, como si fuera una respiración que se mantenía oculta en el aire. Volví a mirar el libro, aún con la sensación de que había algo detrás de mí, una presencia que no podía ver, pero sentía. Cuando miré de nuevo al libro, estaba abierto en una nueva página. Las palabras ahora eran diferentes. Describían mi muerte, pero no de cualquier manera. No era una muerte vaga, impersonal. Era detallada, minuciosa, como si cada golpe, cada dolor estuviera trazado antes de ocurrir. Podía ver todo, la sangre, el dolor, la desesperación. Y sabía, de alguna manera, que era algo inevitable, algo que ya estaba trazado. Intenté alejarme, pero una presión inmensa, como si el propio aire me estuviera comprimiendo, me mantuvo en la sala. Sentí que mis pulmones se apretaban. ¿Necesitaba salir? La puerta estaba al alcance, pero, a medida que me acercaba, las luces comenzaron a parpadear. Primero una, luego otra, hasta que todo a mi alrededor se sumió en la oscuridad. Pero había algo más, algo que me hacía entender que no solo se apagaba la luz. Era el propio lugar, como si la sala se estuviera desintegrando, volviéndose más estrecha con cada segundo. Corrí, pero la sensación de ser seguido era insoportable. El suelo parecía ceder bajo mis pies. Podía escuchar el sonido de los pasos detrás de mí, cada vez más fuertes, más cercanos, pero, cuando me giraba, no había nada. Solo la oscuridad, el vacío y el eco de mi propio miedo. Casi no logré alcanzar la salida. La luz del día nunca pareció tan intensa, tan salvadora. Pero, cuando finalmente pisé el mundo exterior, una extraña sensación de alivio se mezcló con el terror. Estaba fuera. Pero aún así, no estaba libre. A la mañana siguiente, encontré un sobre en mi mesa. No había remitente, ni rastro de quien lo había dejado allí. Dentro, una sola hoja, arrancada del libro. Y, nuevamente, esas palabras, no puedes escapar. Casi quería que todo fuera una pesadilla, pero sabía que no lo era. Sabía que la sala seguía allí, esperando, como un ojo que me vigilaba desde las sombras, listo para llamarme de nuevo.